Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy le toca al 147, que como ya habrán visto en el título, vamos a instalarle la Waveband al 147 para poder controlar adecuadamente la mezcla aire-combustible que entra a cada uno de los cilindros. Así que ya tengo por aquí los elementos para hacer esta instalación. Compré una tuerca del mismo paso que la sonda para soldarle al múltiple de escape. Este es el indicador, ¿sí? Así que bueno, primero tengo que ver dónde quiero instalar la sonda, así que creo que voy a poner la sonda justito atrás ahí de la brida, después de la brida en el codo. Tendría que ser más o menos a esta altura. Creo que esto sería lo ideal. Vamos a dejarle una buena luz acá para que quede, para que no toque, no se rompa la sonda. Bueno, y lo otro que quiero ver es dónde coloco el indicador este, porque la verdad que no quiero estropear el torpedo del 147 y no quiero cargarlo de más cosas. No sé, voy a ver dónde voy a estar colocando. Si no, la otra idea que se me ocurrió es que el indicador esté aquí en el vano motor. Por decirte algo, por ejemplo, no sé, acá, por ejemplo. Lo ideal sería, por supuesto, que esté en el tablero adentro. No sé, voy a ver dónde meto esto. Mientras tanto vamos a sacar el caño de escape, hacer el agujero y soldarle la tuerca. Por lo pronto haremos eso. Bueno, creo que voy a estar colocando el indicador de aire combustible aquí al fondo, ahí de la bandejita esta donde yo coloco la llave. En el vano no me termina de convencer porque, o sea, me gustaría controlarlo constantemente. Bueno, tengo que retirar la bandejita esa, hacerle el agujero al fondo y bueno, empezar a pasar los cables.
Muy bien, entonces ya terminé de colocar nuevamente el tablero. Así es como quedó el indicador de aire combustible. Sinceramente no estoy 100% conforme. No quería cargar de cosas el torpedo del 147, pero bueno, ese fue el lugar. Ahí es donde quedó. Trae una conexión con 3 cables, ¿sí? El rojo positivo, el negro que es masa y el verde que es la señal de la sonda lambda. El positivo y el negativo lo tomamos de la alimentación del mismo tacómetro, pero bueno, lo hicimos con sus correspondientes terminales para que esto sea algo que se pueda conectar y desconectar. Ahora voy a terminar de prolijar después bien esos cables. Y en cuanto a la sonda, bueno, este es de 4 cables. Yo empalmé 2 cables juntos que los puse aquí con una segunda tuerca, porque sí, no lo iba a apretar con la fuerza que va apretada la primera tuerca que sujeta el puente. El cable blanco y el cable gris. El gris es masa de la sonda y el cable blanco es masa de la resistencia calefactora de la sonda. Este otro cable que viene por acá, ¿no? Que también es otro cable blanco, y yo lo conecté ahí con su correspondiente terminal. Lo puse a un cable que tiene positivo de contacto. Y el último, que es el cable negro, es la señal que envía la sonda lambda al indicador. Entonces ese cable negro fue el que conecté al cable verde, también en esta misma ficha, al indicador que coloqué adentro del torpedo. Hice pasar los cables, todo prolijito aquí, por el cortafuegos. Está pasando ahí junto con la línea de freno y entra hacia el habitáculo del auto. Vamos a ponerlo en contacto. Bueno, ahí ya se enciende, pero aún no lo voy a probar porque tengo que hacer una modificación más. Así es. Miren lo que tengo aquí preparado. Estas son unas mariposas, ¿sí? Múltiple de admisión. Tengo por aquí un motor de alzacristales y una serie de caños. Sí, por eso aún no bajo el auto, porque voy a volver a tirarme abajo. Voy a ver a dónde ubico uno de estos 2 componentes, porque la idea es hacerme una válvula cutoff, que vamos a ver cómo encaramos esto. Ya estuve mirando obviamente las 2 válvulas. Esta es la más sencilla, sería lo más fácil, pero voy a decidir por usar esta, que bueno, la tengo que pelar por completo. Vamos a tratar que quede un tubo solo. La diferencia es que el diámetro de esta es de 60 milímetros y esta es de 50, el mismo diámetro, ¿no?, de 2 pulgadas que tiene mi caño de escape. Y ya decidí que voy a estar utilizando esta mariposa. Entonces tengo acá una serie de caños que voy a estar haciendo el acople. Esto va a ser comandado eléctricamente. Vamos a hacer actuar eléctricamente el eje con este motor. Aquí tenemos una tecla de alzacristales que ya trae todos los terminales, y esta es la que vamos a usar para comandar. Este lugar va a ser el ideal para colocar la mariposa. La voy a colocar más o menos por acá, así que quede bien en el medio. Tenemos que hacer el caño acá, la derivación, la salida. Acá va a quedar genial. Vamos a marcar el caño, volver a retirarlo y hacerle el agujero y soldarle el tubo. Entonces ya tenemos decidido. Vamos a usar estos retazos de caño y este pedazo de chapa. Vamos a hacer la brida con esto. Esto va a estar bastante bueno, así que arranquemos.
Muy bien, ya tengo aquí todos los componentes prácticamente listos para empezar a ensamblar, es decir, soldar ya acá en el tubo. Aquí tenemos la derivación, esto ya está bien marcadito todo para que yo lo pueda soldar acá. Luego de eso va este tramito recto, ¿sí? Aquí para que esto se enderece un poco. Luego tenemos la brida, me falta hacerle las perforaciones, pero bueno, ya está. Rectificamos bien la superficie, quedó bien plana. La mariposa esta, que también vieron cómo la limpié completamente, le sacamos el resto de aluminio que sobraba, que no voy a estar utilizando. Ahora me quedan aquí este agujero y acá hay otros agujeritos más que voy a estar tapando con poxilina. Pero antes de soldar, yo lo que tengo que hacer es decidir a dónde voy a colocar y cómo voy a colocar el eje del motor al eje de la mariposa. Está el eje aquí y tenemos un lado que va con el resorte y el otro lado no va a ir con el resorte. Voy a montar acá el eje y voy a ver bien de qué lado voy a acoplar el eje del motor al eje de la mariposa. Entonces, en función de eso irá o de este lado o de este lado la mariposa colocada. Le vamos a dar una mano de pintura de alta temperatura en color negro, que es esta de aquí, de la gente de Pinturas Misioneras, que siempre me están proveyendo de todos los productos de pintura, limpieza, thinner, lijas que yo utilizo para mis proyectos. Así que, por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Pinturas Misioneras, que siempre está colaborando con el canal. Ellos tienen su sucursal acá en la ciudad de Oberá, además tienen otra sucursal en la ciudad de Posadas, El Dorado, Misiones. Realizan envío de sus productos a toda la provincia de Misiones, realizan asesoramiento técnico también. Cualquier cosa se comunican vía WhatsApp con ellos o correo electrónico. Les voy a estar dejando en la descripción del video todos los contactos para que puedan comunicarse con ellos. Así que continuemos entonces con esta tarea, vamos a tratar de terminar ya.
Ya terminé de instalar la válvula en el tubo de escape. Quedó bien instaladito todo. Vieron que el cable también lo fijé ahí con el clip que ya trae la ficha. Por aquí afuera ya está, quedó todo bien. Bueno, instalé también la sonda lambda nuevamente. Y por aquí adentro ya hice toda la instalación eléctrica. Aquí está la tecla, como vieron, hice un agujerito ahí en la consolita central, así que esto va a pasar por ahí. En cuanto a cómo se realiza la instalación eléctrica de este tipo de motor con ese tipo de teclas de alzacristales universales y los relevadores inversores, exactamente lo mismo que la instalación de los alzacristales. No les voy a estar explicando porque bueno, ya tengo un video bien explicado de eso. Para eso les voy a estar dejando aquí arriba la tarjeta, para ser específicos en el minuto 10:55 si quieren sacarse esa duda. Entonces continuemos. Ya pasé todos los cables, ¿sí? Lo que es la masa la puse acá con una segunda tuerca en el bulón que sujeta la carcasa aquí, la palanca de cambios. Luego el positivo de contacto, que es el blanco, ¿sí? Viene todo por aquí, por debajo de la alfombra. Lo hice pasar junto con todos los cables. Ahí pueden ver que viene, lo hice pasar por los precintos y tomamos el positivo de contacto aquí con este conector rápido. Y bueno, lo que es la señal que envía la tecla, que se encarga de comandar los relés. También el cableado viene así por aquí, por abajo de la alfombra. Lo hice pasar también bien por acá. Ya le puse unos precintos también. Y salen en este extremo, bien prolijito, vienen por acá. Están todos acá con sus precintos. Y acá están puestos los dos relés con sus fusibles para cada uno. Sí, esto estaría antes del motor y después de aquí sale lo que comanda el motor, los cables de potencia, ¿no? Que son estos rojo y negro que van por aquí y pasan por la cajita ahí del freno a manos que me vieron instalar. A esto lo voy a instalar ya ahora para que vean cómo queda instalado. Bueno, así es como queda esto instalado entonces, la teclita ahí, bien escondida, bien prolijito. Así que bueno, ahora me resta entonces armar el auto, armar el interior, colocar ahí el cable del acelerador, emprolijar la alfombra nuevamente, armar también aquí el vano porque bueno, como vieron saqué la carcasa ahí de la toma de aire de la calefacción porque bueno, creí que iba a sacar el múltiple, volver a colocar el filtro, que por cierto miren, este es el nuevo filtro que tengo para el 147, esto va así acá. Nada más lo inventé, lo fabriqué, esto es un pedazo de chapa al cual le soldé todo un flejecito de borde para que quede como el canto y abajo exactamente lo mismo, solo que bueno, le hice el agujero, ¿no? Este es un filtro de carburador de Fiat 600, lo elegí porque me gusta cómo queda, miren, esto va así, después bueno, le pongo los espárragos y ahí ya queda. Fue la solución que encontré porque se acuerdan, el portafiltros ese grandote que tenía de FIA 1 no me gustaba, así que este me parece muy discreto, me gusta mucho. Pero antes de ponerme a armar el auto no aguanto las ganas de probar. Vamos a probar la Wayvan, a ver qué acusa el display, si está pobre, rico o si está ideal. Y también vamos a probar la válvula Q2 que instalé. La parte eléctrica ya la estuve probando fuera de cámara, así que está todo bien funcionando. Vamos a darle marcha al auto y le voy a estar dejando unos clips con el sonido de cómo suena con el escape libre. Por supuesto que no van a poder detectarlo adecuadamente como es porque llega a saturar el micrófono de la cámara, pero la idea es que noten la diferencia. Muy bien, vamos a darle arranque entonces. Hay que esperar que esto se estabilice cuando el auto levante un poco de temperatura. Va, no el auto, sino la sonda. Aunque debería ser bastante rápido porque esta sonda tiene la resistencia calefactora. Cuando lo acelero está bastante rico y cuando lo suelto cae. Es como que ahí cuando está regulando está pobre, pero re pobre aparentemente. Así que bueno, ahora pasemos a abrir la válvula, ¿no?, de escape. Prestemos atención a cómo suena.
bueno, ya tenemos instalado entonces la válvula cut-off en el escape y la sonda lambda. Por supuesto que voy a tener que ver de corregir, ¿no?, los parámetros acá, cambiando los chicleres, ajustando el tornillo de baja para poner bien a punto el carburador, ¿no?, la mezcla aire-combustible, terminar de armar también todo el auto. Pero bueno, por lo menos ya terminamos con esto, ya está todo listo. La válvula quedó buenísimo, re conforme. Así que ya tengo para hacer ruido. Por supuesto que no es un sonido agradable, sino la idea es hacer ruido nomás porque siempre quise y bueno, ahora me saqué las ganas. Y aparte es algo que vos podés anularlo, o voy a usar muy poco nomás para pavear de vez en cuando, pero hace mucho que quería poner esa válvula, así que bueno. Sí, ahí está regulando y está en rico. Ahora parece que se estabilizó y ahí es donde se puede ver que queda. Cuando lo acelero, sí, se va muy rico. Bueno, hace esa vuelta loca, pero después se va como que rico. Así que se ve que no es mucho lo que tengo que arreglar. ¡Qué copado! Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Una modificación en el Fiat 147 y bueno, una adaptación que es bastante necesaria en un auto carburador para tratar de tener mejor control sobre la mezcla aire-combustible. Ya saben, si es así, no olviden de dejarme su like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse a mi canal si aún no están suscritos y están mirando mis videos. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.